su misericordia. Miren, vamos entonces a empezar para que, gracias Erika, un fuerte abrazo, comadre. Blanca López Ruelas, muchas gracias por conectarse. Mariana Luna, gracias. Vamos a empezar y quería comentarles para que podamos nosotros poder entender el sentido y la profundidad de esta semana. En esta semana nosotros vamos a ir ejercitando lo que las semanas pasadas ya hemos empezado a hacer, que es todo lo de la oración. Pero una oración nos vamos a ir centrando en una persona divina que se llama Dios Padre. Entonces, toda nuestra oración va a ser centrada en la relación con Dios como papá. Quizás para muchos de nosotros va a ser nuevo, porque nosotros siempre decimos Señor, Diosito, y hay quienes nos dedicamos a hablar solamente con Jesús. Pero esta semana, ya habíamos empezado la semana pasada, pero esta semana vamos a platicar y hablar con Dios Padre. ¿Qué se siente hablar con Dios Padre? ¿Cómo es el diálogo? ¿Es lo mismo hablar con Dios Padre que con Dios Hijo, sea Jesús? ¿Es lo mismo hablar con Dios Padre o Dios Hijo o hablar con el Espíritu Santo? Esto es lo que vamos a aprender a hablar con cada uno de las personas divinas, porque cada uno, bien decimos en el credo, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Pero si son 3 personas distintas, cada una de las personas tiene una forma propia de hablar y de compartirnos. Tiene una forma propia y un matiz propio de acercarse. Cuando yo me acerco a Dios Padre, tiene un amor entrañable, un amor justamente de padre, un amor cariñoso, un amor que crea en mí. Cuando me acerco a Cristo, es un amor de pastor, un amor redentor, un amor liberador. Pero cuando yo platico y hablo con el Espíritu Santo, es un amor que potencia, que motiva. Es un amor que te lleva a realizar tus capacidades, que te impulsa. Son 3 formas de hablar con ellos. No es lo mismo. Aunque es un solo Dios verdadero, son 3 personas distintas. Yo digo por lo que yo convivo con ellos. Hablar con mi papá me predispone como un hijo. Hablar con Jesús es con mi maestro, con mi hermano, con mi redentor, y me dispone a hablar con él de una forma distinta. Y con el Espíritu Santo, ¿qué decir de la Virgen? Hablar con la Virgen es hablar con una mamá, con una discípula, con una maestra. Entonces tiene su matiz propio. Nosotros vamos hablando con Dios, pero estos días nos vamos a centrar para conversar y ser sanados como hijos. ¿Sí se entiende, verdad? Si no se entiende, díganmelo, para que pueda haber ese momento de encuentro. Dice Aurorita de la Cruz que se conecta por primera vez. Bienvenida. Chayito Álvarez, también bienvenida. Entonces, nosotros nos vamos a hablar con Dios, con nuestro Padre, y quizás para muchos vamos a aprenderlo. Les pido entonces que quien quiera aprender a hablar a Dios Padre, se predisponga y se acepte y reconozca como un hijo. ¿Sí? Porque esto es lo que más nos va a ayudar. Hay que dirigirnos a Dios nuestro papá como hijos. Y no como hijos grandes, sino como hijos pequeños. ¿Por qué como hijos pequeños? Porque los niños pequeños son más dóciles. Los niños pequeños son más confianzudos, en el buen plan. Son más, no se piensan las cosas. Tristemente, en la vida nos han acartonado la vida. Y nos han acartonado la vida entre nosotros y con Dios. Y nuestro niño interior vive
apresado, encadenado. La espontaneidad, la naturalidad, el ser confianzudo, el ser natural, ya no está. Parece que entre más viejos, más pellejos, más duros, más serios, más agrios. Nos han quitado la naturalidad y debemos de recobrarla. Esa espontaneidad, esa confianza con dirigirnos a Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que ir caminando. Hablar con Dios como hijos pequeños. Aunque tu cuerpo crezca, nunca dejarás de ser un niño. Niño en cuerpo, en espiritualidad que va creciendo. Aunque dice San Pablo, grande y maduro en decisiones. Pero como un niño, hay que acercarnos como un niño. Entonces, estos días les invito a que saquen su niño interior para hablar con Dios. A que le muestres a Dios como un niño se acerca con su padre, con aquella confianza, con aquella ternura, con aquella necesidad de un apapacho, de un beso, con aquella necesidad de sentirse protegido, defendido, con aquel sitio donde yo puedo hablar con naturalidad y no me sentiré juzgado ni criticado. Necesito ese espacio, eso volver a ser yo para librarme de cargas inútiles. La sociedad, a veces nos tragamos todo sin pensar ni reflexionar ni discernir las cosas. Entonces, todos estos días, ¿hasta cuándo? No sé. Vamos a empezar. Aunque yo empiece y Dios diera pronto el cambio, les invito que no dejen de hablar con Dios como un papá. Esta semana propónganse no ser infantiles, sino ser niños. Proponte recobrar esa naturalidad, con confianza, también con cuidado, pues. ¿Por qué? Porque a veces la gente puede malentenderlo, pero esa espontaneidad a mí me ha ayudado mucho, sinceramente. ¿Por qué? Pues porque soy yo. Soy el mismo y eso me ayuda. Entonces, esta semana ponte algo que recuerde tu infancia, algo que te haga sentir así y que puedas ir poco a poco generando ese ambiente de naturalidad y desquitar las estructuras o el encantornamiento en nuestras familias. Bueno, entremos entonces. ¿Listos todos para ser como niños, para pensar, imaginarte, acercarte a Dios como un papá? Entonces, primera cosa que vamos a hacer, imagínate a Papá Dios. Nos va a ayudar la imagen, si tú quieres, la imagen de la Santísima Trinidad, especialmente la figura de nuestro Papá Dios. O imagínate cómo crees que pudiera ser nuestro Papá Dios. Si quieres imaginártelo con barba blanca, con barba o pelo blanco, o negro, o rubio, ojos azules, los que tú quieras. Gordito, simpático, guapo, mira, no te creas, como tú quieras, imagínate que te ayude a despertar esas entrañas de hijo para acercarte, o hija para acercarte a tu Papá Dios. Y entonces te lo vas a imaginar. Y te lo puedes imaginar en la casa, te lo puedes imaginar en el cielo, junto al mar, en una mesa. Imagínatelo. Que este es un momento para estar con mi papá. Mi papá me va a hablar, mi papá tiene algo que decirme este día. Sí, ya sé que es inicio de semana. Y ayer celebramos el Día del Padre. Y ya Dios ya lo había adelantado 2 días antes. Cuando tú quieras hablar, entra en tu cuarto y habla con tu papá que está en lo secreto. Y tu padre que ve lo secreto te va a premiar. Habla con tu papá. No te preocupes, Jesús no se pone celoso, ni el Espíritu Santo, ni la Santísima Virgen. Ahorita pon tus ojos en tu papá. Imagínatelo y imagínate que te acercas y le dices, hola papá. Ya es la 1, papá. Qué rápido se han ido estas horas del día. ¿Sabes, papá?
quería contarte algo. Empezar a hablar, quería contarte algo, papá. Algo que ya llevo tiempito en mi corazón, guardándolo. Y no hallaba a quién contárselo. Porque, pues a lo largo de estos años, me he sentido que a veces cuando le cuento a alguien algo, después lo anda diciendo y ya no tengo mucha confianza. Luego, quiero contarte porque son secretos que a nadie le he dicho. Son cosas que me dan vergüenza, me dan miedo. Y necesito un consejo, ¿qué hacer? ¿Cómo vivir? Papá Dios, ¿me permites que te lo cuente? Y poder nosotros hablar con Él. Cuéntale, habla con Él. Todo aquello que tienes en tu corazón. Y entonces, al ir hablando con Él, también prepárate a escuchar. Los que son papás y los que tenemos papás, aunque sea en el cielo y hemos vivido con ellos, sabemos que nuestros papás no siempre nos van a decir lo que queremos, pero estamos abiertos a lo que nos digan. Y entonces me pongo a hablar con mi papá. Algunos tendrán su papá en la tierra vivos y a lo mejor nunca lo has hablado, pero es bueno que lo hables con tu papá. Entonces empezaremos con la primera lectura. Vamos a hablar, papá Dios, sé que me vas a hablar. ¿Sabes? No quiero leer, sino primero darme cuenta de que tú te vas a dirigir a mí y tienes algo grande para mí. Papá, yo lo creo y lo quiero recibir. Yo creo y estoy convencido de que tú me amas como me decías ayer. Todos los cabellos de mi cabeza están contados. Que yo valgo más que todos los pajaritos, yo lo sé. Que nadie me ama como tú y te agradezco, papá Dios. Te agradezco y te bendigo. Quiero, papá Dios, escuchar tu voz y poder recibirte. Y entonces empiezo a escuchar. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 5 al 8, del 13 al 15 y 18. En aquellos días, ¿cuáles días, papá? Pues en estos que estás viviendo. Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país y llegó a Samaria y la sitió durante 3 años. Señor, papá Dios, ¿quién es Salmanasar, rey de Asiria, y por qué invadió un país como Samaria? Samaria era donde Jacob, ¿verdad? Donde Jacob tú le diste de heredad. ¿Por qué invade? Porque si tú se lo diste es tierra sagrada. ¿Por qué lo invadió? Y dice que lo estuvo sitiado, vivió allí 3 años sometiendo a todos. ¿Por qué, papá Dios, hay tierra sagrada? ¿Son países? ¿Son ciudades, papá Dios? También son personas. Personas que las hacen esclavas. Papá Dios, quiere decir que Salmanasar era un hombre malo, ¿verdad? Porque fue a invadir. Y si yo soy tu propiedad, a mí me ha invadido Salmanasar. A lo mejor no se llama Salmanasar, ¿verdad? Se podía llamar otra cosa. ¿Qué me ha invadido? Y dice que no solamente lo había invadido, sino que 3 años lo había sometido, lo había esclavizado. ¿Qué vicios o qué es lo que me esclaviza, papá Dios?
Pero ¿por qué? ¿Por qué lo permitiste? ¿Qué pasó? En el año 9 de Oseas, Oseas era un profeta. El rey de Asiria ocupó Samaria y deportó a los israelitas a Siria. Oseas los llevó a su tierra, los sacó de su propiedad. Es como si alguien viniera a mi casa y me sacara y me llevara a una casa extraña para ser esclavos. Yo he visto muchas películas de esas, papá Dios. He visto gente que las tienen como esclavas, que las someten. Los instaló en Jalac, junto al Jabor, río de Gozán, en las ciudades de Media. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios. O sea, ¿qué es el pecado? Porque aquí dice que esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios. El pecado es alejarse, es tomar distancia de la persona que te quiere. El pecado es desconfiar de la persona que te ama. El pecado es ver a esa persona que te ama como tu papá Dios, como enemigo, y abandonarlo. Ya me acordaste del hijo pródigo. El hijo pródigo pensaba que su papá era malo, pensaba que su papá era su enemigo y pensaba él que su papá lo tenía como esclavo trabajando para él. Y él pensó que al irse de la casa, él iba a ser feliz, iba a ser libre. Quizás eso lo aprendió porque había gente que se llamaban disque amigos, que le decían, uy, yo ya voy, a mí sí me dejan, uy, yo ya ni pido permiso, yo puedo llegar a la hora que yo quiera. Y eso hizo que el hijo pródigo lo viera como enemigo. El hijo pródigo después se dio cuenta, aquellos falsos amigos, que lo único que querían era robarle su dinero, aprovecharse de él y después tirarlo, se dio cuenta. El pueblo entonces se volvió esclavo, papá Dios, porque desconfió de ti. ¿Sabes? Me acordé de un muchacho que conocí hace unos años, papá Dios. Fue bien curioso porque ¿quién desconfía de los papás? No, pues sí, muchos. Muchos desconfiamos de nuestros papás de la tierra. Es más, muchos les tenemos coraje. Muchos pensamos que nuestros papás nos hacen daño, que nuestros papás nos someten, que nuestros papás no nos quieren. Incluso se los decimos a las caras con malas palabras, fíjate, papá Dios. Pues había un muchacho que así pensaba, papá Dios. A mí se me sorprendió, porque ese muchacho, sus papás, especialmente su mamá, le hacía comida y él no quería comerla porque decía que su mamá y su papá querían envenenarlo. Y él huyó como loco por el cerro y sus papás lloraban y le pidieron al pueblo que les ayudaran a buscarlo. Y todos, el pueblo fue a ayudarle a buscarlo. Después de 3-4 días que él no regresaba, y lo encontraron comiendo raíces, papá Dios. Y entonces su mamá, que ya ves cómo son las mamás y los papás, papá Dios, se acercaron con un plato de comida y le decían, hijo, ven, come. Y él volteaba con odio y les tiraba manotazos. Y le decían que no era cierto, que ellos lo odiaban.
Ustedes me odian, ustedes no me quieren, ustedes prefieren más a sus otros hijos, ustedes nunca me han dado nada, ustedes nunca me han querido. Y les gritaba y les decía malas palabras, ustedes son un estorbo. Y entonces sus papás lloraban. Y un amigo de él se acercó y comió delante de él. Mira, yo voy a comer delante de ti, no tiene veneno. Y al comer él del plato y mirar que su amigo no le pasaba nada, él empezó a acercarse a querer comer de aquel plato. Muchas veces, Señor, hasta de ti desconfiamos. A veces decimos que eres una idea, que eres una invención, que tú no existes. Y que si eres tan bueno, a ver, ¿por qué si Dios es tan bueno? Y mi papá, a ver, ¿por qué permitió esto? ¿Por qué Dios no me quiso? ¿Por qué me aventó aquí? Si me quería mucho, ¿por qué Dios hace esto y permite esto? Y a veces hasta te maldecimos, papá Dios. Hay muchos que ya no se quieren acercar a ti, les creyeron a otros. ¿Sabes? ¿Sabes, papá Dios? A veces pensamos más y confiamos más en extraños que en ti. Tú haces salir el sol sobre malos y buenos. Tú siempre nos pones personas buenas, pero nosotros nos alejamos de ti. Ahora entiendo que a este pueblo le pasó lo que le pasó es por alejarse de su papá Dios. Como cuando a nosotros nos pasa cuando no hacemos caso a nuestros papás. Se alejaron de Dios, abandonaron a Dios y lo vieron como un enemigo. Dios, que los sacó de la tierra de la esclavitud y que habían adorado otros dioses. Ellos siguieron otras costumbres de las naciones que el Señor había exterminado. Y a su llegada y a sus mismos reyes habían introducido. Muchas veces andamos detrás de los chamanes, detrás de los curanderos, de las brujerías, del esoterismo. A veces creemos en ideologías. A veces creemos en nosotros mismos. Hace mucho, papá Dios, una persona dijo, ¿por qué le voy a agradecer a Dios? Esto yo lo gané. Cuando todo es un regalo de ti. Nuestro mundo, papá Dios, está mal, está solo y se siente huérfano porque le haces falta. A veces nos vamos detrás de otras cosas. Dice aquí, el Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes, diciendo, enderecen sus malos caminos y cumplan mis mandamientos y preceptos, conforme a la ley que impuse a sus padres. Como buen papá, siempre nos avisa, siempre nos aconsejas. Había advertido el Señor de Israel y Judá, el Dios que hizo una alianza de amor con nosotros. Enderecen sus malos caminos y cumplan mis mandamientos y preceptos, conforme a la ley que impuse a sus padres. Lo bueno. Yo me acuerdo, papá Dios, el día que te conocí y el día que yo me quejaba ante ti, que le decía, pero ¿por qué no has estado junto a mí? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué no me ayudaste cuando yo necesitaba? ¿Por qué yo tuve que enfrentar la vida solo? ¿Por qué cuando estaban aquellos muchachos, aquellos niños que me hacían la guerra? ¿Por qué aquella persona me agredía? Pero me di cuenta
que aquellos me agredían, pero era porque yo también los provocaba. Era yo también que tenía coraje, que sentía en mi corazón, en mi vida, un vacío muy grande, que me sentía solo y que decía, si yo tengo que tener algo en la vida, yo lo tengo que lograr. Pero van a ver, les voy a mostrar que yo puedo. Pero en el fondo tenía miedo y me sentía solo. No te conocía de verdad. No sabía quién eras. Para muchos de nosotros hay un camino nuevo y una nueva forma de, una nueva manera de acercarnos a Él. Papá Dios, Papá Dios, Papá, tú siempre me advertiste y recuerdo que en los momentos más tristes estuviste conmigo. ¿Cómo olvidar aquellas noches que yo lloraba? Nadie en mi familia se enteraba cuando yo sollozaba, cuando aceptaba que era débil, indefenso, porque ante ellos me mostraba como el fuerte, como el duro, y tú estabas allí. ¿Cuánta gente me acercaste a decirme, endereza tu camino? Me acuerdo de aquel señor que me ayudó a trabajar en el torno. Y era un señor que él decía que no necesitaba a Dios. Y me acuerdo aquel día que yo le creí a él y que aquel día que yo llegué a trabajar y me dijeron, ha muerto. ¿Cómo? Pero si tenía 50 años, no estaba tan viejo. Y él decía, vamos a bailar y dale a tu cuerpo alegría. ¿Por qué se murió? Porque él me decía que la carne había que dársela al diablo y que los huesos a Dios. Que ya cuando uno fuera viejito, fuera uno a arrepentirse de la vida, de la mala vida que había hecho. Y entonces, aquel día escuché en mi corazón una voz que me decía, ¿ves? Nadie tiene la vida comprada. A mis 16 años, me acuerdo aquella señora que me acompañaba y me ayudaba y me enseñaba a rezar. ¿Cuánta gente me acercaste diciendo, deja tu mal camino, endereza tu forma de vivir, no vas por buen camino, no lo estás haciendo bien? ¿Cuántas veces por mi madre o mi padre de mi casa? Así no se hacen las cosas, hijo. Ahora entiendo que eran por personas quien me hablabas. Eran por personas que me mostraban cariño y que te me acercabas porque tenías miedo que me perdiera. Así te manifestaste ante mí. Te manifestaste por medio de tus siervos, los profetas. Cuánta gente fue tu boca, Papá Dios. Cuánta gente fue y me dijo, yo creo en ti. Eras tú quien me estaba hablando. Eres tú quien me sigue hablando por personas. Eres tú quien está conmigo. Pero ellos no escucharon. Ellos endurecieron su corazón como lo habían hecho sus padres. ¿Entienden esto, hermanos? Como muchas veces, cuando yo no tengo el amor del Papá Dios, endurezco mi corazón y eso enseño a mis hijos. Ellos endurecieron su corazón y no escucharon como lo habían hecho sus padres. No quisieron obedecer al Señor su Dios. Despreciaron sus decretos, despreciaron la alianza que estableció con sus padres y las advertencias que les hizo. Y el Señor Dios, como un padre, los soltó.
y ellos se alejaron de Dios, como se alejó Adán y Eva, como muchos nos alejamos. No es que me pasen cosas malas porque Dios quiera o Dios me castigue. Es porque muchas veces yo, al alejarme del amor de mi Padre, busco en otro lado y me contamino. Y en lugar de vivirme como hijo, me vivo como esclavo. ¿Cuántas cosas nos robaron la inocencia? ¿Cuántas situaciones que yo permití? Porque al perder a mi padre ya estaba solo ante la vida. Al perder a Dios ya no tenía una brújula por donde caminar. Y entonces todo lo que decían lo hacía. Fuma esto, tómate esto. Ay, ¿qué tiene? Pues, ya eres grande, tómale, llega a la hora que quieras. Ay, ¿no eres hombre? ¿No eres hombre? Ándale. Para mí que no eres hombre. ¿No eres hombre, da? No, sí soy. Uy, yo ya no pido así, ¿cierto? Vámonos. Y en lugar de hacer un hijo, me volví un monstruo. Papá Dios, después de mucho tiempo, estoy aquí delante de ti. Papá Dios, papá bueno, como el hijo pródigo, huelo a puerco. No estoy limpio. He pecado contra el cielo y contra ti. He renegado de lo que tú decías. Todavía tengo mis amiguetes. Todavía tengo por allí mis cosas guardadas. Te pongo una veladora a ti, pero se la pongo también al mal. Papá, ¿tú me quieres? ¿Tú me amas, papá Dios? Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado. Yo nunca te he despreciado. Aunque tu madre y tu padre te abandonaran, yo nunca lo voy a hacer. Míralo, en la palma de mis manos te llevo tatuado. Llevo años buscándote, mi pequeña, mi pequeño. Vuelve, hijo, vuelve, hija, vuelve a la casa. Regrésate a la casa. Vuelve a sentir el cariño especial que yo te tengo. Vuelve a sentir el amor único que yo tengo por ti. ¿Por qué has de ir por el mundo vagando y buscando lo que en casa tienes? Ven, ven, regresa. Ven y déjate abrazar por mí. El Evangelio de hoy nos habla de una persona que está hablando con Él y se está sintiendo una persona amada, una persona perdonada. Y es cierto lo que dice el Evangelio: al que mucho se le perdona, mucho ama. El que mucho vive en el amor, el que no deja de estar dejándose amar por Dios en sus debilidades, aquel que se muestra y le dice: papá, me caí, levántame. Y como el papá Dios le levanta. El que siempre encuentra en Dios su alegría y es generoso. Comparte. En su corazón encuentra ese amor y empieza a ver que no solamente mi papá me está amando a mí, sino que mi papá está amando y sueña y extraña a los demás. Mi hijo, mi hija,
me hacen falta tus hermanos. Papá, pues ya le dije, me hacen falta. Miren qué evangelio de hoy. Jesús dijo a sus discípulos, no juzguen y no serán juzgados. Porque así como juzgan, los juzgarán, y con la medida que miden, los medirán. Cuando uno está hablando y dejándose amar por su papá Dios, con esa misma medida mide, con ese mismo juicio, o sea, misericordia pone. Vente hermano, Dios es papá nuestro, mi papá te hace falta. Recuerdo aquel día en que mi papá Dios me dijo, estaba yo contento en el seminario y empezaron a darnos apostolados y me dijo, yo no quería ir. Y me dijo, ¿quién va a ir por tus hermanos? Pero es que ¿por qué yo tengo que compartir tu cariño? Mi hijo, yo siempre tendí un amor especial para ti, pero era necesario. Es necesario que vayas por tus hermanos. No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzgan, los juzgarán, y con la misma medida que miden, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? Y dice aquí la palabra hermano. No dice vecino, no dice hermano, porque quien se vive en la cercanía de Dios, todos son hermanos. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? ¿Cuántas veces yo vi a mi madre de la tierra? Hijo, ¿por qué tratas así a tu hermano? ¿Por qué le dices esas palabras a tu hermano? Y es que el amor de un padre es un amor de un padre para todos. Dejarse abrazar por ese amor del Padre es mirar a mis hermanos y es mirarlos con los ojos y el corazón de mi Padre. Quizás tenga que volver a repetir, porque para muchos decir amar a mis enemigos, pedir por los que me odian, necesitas el amor del Padre para poderlos amar. Necesitas estar horas, días con el papá Dios abrazándote para que no veas la paja, ayudes, pero no estés allí haciendo piedra de tropiezo. Cuando sientas que el amor al hermano, a la hermana, a la esposa, al esposo es una carga, necesitas refugiarte en ese amor del Padre para poder no mirar la viga de tu hermano ni la paja, para poder salir al encuentro y poder mirar. Muchas veces pensamos, sí, voy a hacer como que no veo que mi hermano tiene defectos. No, sí se los veo, pero se los veo con un ojo del Padre. Se los veo con la mirada y el corazón del Padre, como aquel señor que dicen que se murió y se fue al cielo. Y llegó a la oficina donde estaba papá Dios. Bueno, no había nadie. Entró, papá Dios, no había nadie. Pero había un escritorio muy grande. Y en el escritorio había una pantalla. Y fue a ver. Y empezó a ver en aquella pantalla todas las maldades y los sufrimientos que había en las gentes. ¿A quién está siendo infiel a su esposa? Mira cómo le pega a sus hijos. Mira cómo está robando a su socio. Mira cómo desprecia a sus papás. Y en ese rato entró Dios papá. Hola, mijo. Papá Dios, ¿cómo soportas ver tanta maldad humana? Ay, mi hijo. Usted vio la pantalla, ¿verdad? Sí. Pero te faltó mirar la pantalla con mi corazón y con mis ojos. Son mis hijos.
Y así como yo te miro a ti con cariño y tiendo la mano, se la tiendo la mano a todos. Son mis hijos. Son mis hijos. Y a todos los quiero con el mismo amor de siempre. Mis chiquitos, mis pequeños. Y así como te abrazo a ti, mi hijo, yo quiero abrazar a todos. Sé que muchos tienen una imagen mala de mí, sé que muchos me tienen miedo, sé que muchos me odian sin conocerme, pero son mis hijos. Hoy tú estás aquí, ¿verdad? Y estás descubriendo cuánto cariño te tengo. Y has descubierto que yo te amo y te perdono, y que te abrazo y que te doy de comer. Y que muchos de ellos no lo saben, mi hijo. Yo quisiera que lo supieran. Son mis hijos. Los llevo en mi corazón. Son seres maravillosos que yo hice a mi imagen y semejanza. Y te traje aquí, y te tengo aquí en este proceso para que saborees mi amor, porque la mies es mucha. Mis hijos se están perdiendo y no sabes cómo me duele. Yo quiero que te dejes amar por mí, que te dejes perdonar, que conozcas lo precioso y todo lo que he soñado para ti, para que tú vayas y les digas que a ellos también yo los amo y que yo tengo el poder para cambiar su vida y perdonar sus pecados. Pero necesito que tú te dejes amar primero. Necesito que tú te dejes perdonar, que tú recibas el cuerpo y la sangre de mi hijo. Necesito que tú sientas el calor y para que tus miedos se vayan. ¿Te acuerdas lo que dije ayer? No tengas miedo. No tengas miedo. Estoy aquí y estoy para amarte. Necesito que te dejes amar por mí, para que muchos de tus hermanos regresen. Si tú me abrieras hoy el corazón, si tú hoy me permitieras y me dieras una oportunidad, si tú quisieras, yo cambiaría tu suerte. Vive conmigo, entrégame tus cargas, tus agobios, y yo te daré ese yugo suave, mi hijo, esa carga ligera. Si tú quisieras, yo hoy lo haría. Hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Comparte tu vida conmigo. Llévame contigo a la calle, llévame contigo al trabajo. Dime, papá Dios, ¿cómo le hago con mis hijos? Este hijo es así y así. ¿Cómo le hago, papá Dios, con mi hermano? Yo te ayudo, mi hijo. Yo te ayudo. Yo te enseño. Yo quiero estar contigo y acariciar tu corazón cuando lo desprecien, y sanarte y decirte, mi hijo, no se crea, yo lo quiero mucho y usted no es cierto que sobra, usted es importante, yo hasta di la vida de mi hijo Jesús por usted, yo lo quiero, mi hijo, y yo no quiero que se me pierda, y yo lo amo con todo mi corazón, mi hijo, y en mi cielo, en mi casa hay un lugar para usted. ¿Ya lo oíste? ¿Ya lo sabes? En la casa de tu Padre hay un lugar para ti. Disfruta de tu Padre, disfruta de su cariño. Estate todo el día con Él, convive con Él. Dile y pregúntale tus dudas. Háblale de tus miedos y de tus traumas. Dile, papá Dios, la gente anda diciendo, yo ya me creí que yo no sirvo. Yo me casé pensando y queriendo buscar un amor en mi esposa, pero me doy cuenta que es tu amor de padre que yo busco. Papá Dios, necesito de tu cariño. Les invito que en este día y esta semana
Saboreemos nosotros ese amor de Papá Dios. Mi Papá Dios. Papá Dios, solo en ti encuentro consuelo y refugio. Solo en ti me siento amado. Eres lo mejor que tengo. Y dejas que Él te abrace. Pequeño mío, mi chiquita, mi hermosa, mi princesa. Aquí estoy. Es que dicen que soy mamá y que yo ya no necesito cariño ni debo. ¿Cómo no, mi hija? ¿Cómo no? ¿Quién le dijo? Es pura mentira, mi hija. Yo aquí estoy. Siente ese amor de Dios. Deja que Él te abrace y quite todas tus dolencias. Habla con confianza. Saborea su amor. Entre más saborees su amor, más querrás estar con Él. Más dejarás que te dé ese besito en la mejilla. Que te mueva el pelo y te diga, ¿qué hubo, chaparrito? Aquí estoy. Con tus ojos cerrados. Siente a un papá que está cerca de ti, que te está abrazando, y un papá que te está amando y queriendo. Hijo, solo, cuánto tiempo te he buscado. Siente el amor de tu Papá Dios. Siente ese cariño y ese amor. Y ese amor sanará todas tus heridas.